tiene llantas Diablo Rosso número 3. Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Res Motos. Por fin ya tenemos acá la Honda CB300F Twister, ya físicamente, una moto que en verdad se ve robusta, llamativa, bonita. Yo me encuentro en la ciudad de Manizales, en un punto de Honda Dream, el único en el eje cafetero. Por acá les dejo dirección, teléfono, redes sociales, para que ustedes puedan separar esta motocicleta u otros que maneja los Honda Dream, que más que todo son motos de alta cilindrada. Como siempre les comentaremos sus características ciclomecánicas, la máxima velocidad, el consumo de combustible, el precio y otros detalles, muchachos, para que estén muy atentos a este contenido. Y por favor, se puede a este canal suscribir, es gratis, amigos míos, y activen la campana de notificaciones donde dice todas. Y arrancamos. Bueno pues muchachos, ahora es una toma hacia alrededor para que ustedes la puedan visualizar completamente, esta Honda CB300F, para que veamos sus acabados, el corte, el diseño de esta motocicleta. La verdad sí se ve robusta, se ve grande la moto. El diámetro de las llantas está bien, en mi opinión. ¿Y con qué vamos a empezar? Con su tren delantero. Bueno, como pueden ver, barras invertidas, para este caso de color dorado, de 41 milímetros. Freno de disco, por acá lo acercamos, de 276 milímetros. Tenemos un caliper 2 pistones de la reconocida marca Nissin. En cuanto a sus llantas, ay, se me olvidaba, tiene freno ABS. En cuanto a sus llantas, son de la marca MRF. Digamos, lo bueno es que son de estructura radial, no son convencionales. Yo sé que mucha gente de pronto van a criticar la motocicleta por el tipo de llantas, pero sin embargo, pues acá en este punto de Honda Dream usted las puede cambiar. Obviamente pues tiene un costo. Manejan otras marcas de llantas para que usted pueda cambiarlas para su motocicleta. En la parte de la medida, acá tenemos 110 de ancho, que sería acá, perfil 70, montado en un RIN 17. Pasemos a la parte de atrás, que tenemos una monosuspensión ajustable en precarga, para este caso en 5 posiciones. Su llanta, 150 de ancho, es una llanta que tiene muy buen diámetro, es muy ancha, ya es un perfil más bajo, para este caso 60 de perfil, obviamente montada en RIN 17. En cuanto a los frenos, acá en la parte de atrás tenemos Nissin de un solo pistón, disco de 220 milímetros. Aquí vemos el disco dentado que hace parte de parte de los frenos ABS. Quiere decir que es una moto con ABS doble de canal. Amigos, esta moto, para que ustedes sepan, llega a Colombia, o está llegando a Colombia directamente desde la India, y está llegando importada. ¿Qué quiere decir? Que llega en guacalá, llega completica, llega armadita, pues sin los espejos. Así nos llega esta motocicleta a Colombia. Bueno, en cuanto a su pintura, esto es como un mate pero con un perlado. Es que yo aquí hago sombra, así lo pueden ver. Tiene una pintura muy bonita, se ve elegante la pintura, muchachos. Esta es de color azul. Por acá tenemos el color rojo, este sí es como brillante. Hay otra que llegó de color gris, pero en el momento pues no llegó acá a esta tienda. Estas dos que están acá, esta moto ya están vendidas. Ahora les comento el tema del precio y toda esa vuelta para que ustedes tengan en cuenta. Ahora pasemos al tanque para que lo puedan ver mejor. Y hago una tomita así para que ustedes vean lo ancho que se ve este tanque de la CB300. Su tapa tipo avión con bisagra. La capacidad de combustible, 14 litros o 3.72 galones. En cuanto a su autonomía, 130 kilómetros por galón, tipo de gasolina corriente o de 87 octanos para otros países. En caso de México sería Magna, para otros sería creo que regular, y para Ecuador creo que sería extra. Esta moto que está acá todavía no está listada, pero hay otra que la están alistando. Ahorita le mostramos el tablero, la iluminación. Acá vemos que tiene el sillín de 2 piezas, elevado. Aquí tenemos las asas, menos mal que trajo asas, porque una moto sin asas o agarraderas pues queda muy maluco para uno si quiere moverla. Ahora vamos a pasar a la altura del asiento de la motocicleta. Altura del asiento, 789 milímetros, no es una moto alta. Yo mido 1,62 para que sirva de referencia. Sí está bajita, a mí sí me sirve, por lo que yo soy bajito, quedaría muy cómodo en la motocicleta. Queda uno un poco cerca aquí a la parte delantera, o digamos aquí al manillar. Peso de 153 kilos en orden de marcha. Esto quiere decir con su aceite,
y tanque lleno de combustible. No, pero me trama que la moto sea bajita, pues para mí, para el que sea una persona muy alta, pues de pronto ahí sí grave, sí o no, pero no, excelente, queda uno cómodo, y la moto pues sí está liviana, les descuento. Aquí en los comandos que tenemos acá el corte de corriente, la moto cuenta con estacionarias, arranque eléctrico, claxon o bocina, direccionales, y por acá la luz de paso o cortesía. Pasando a su motor, tenemos una cilindrada de 293.52 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, enfriado por aire y aceite. Por acá tenemos el radiador para que ustedes lo puedan mirar. A ver, yo me ubico porque es complicado por acá meter el teléfono. Ahí está el radiador. Certificado Euro 3, relación de compresión 9:3:1. Esta moto cuenta con embrague antirrebote, control de tracción, su potencia 24.1 caballos a 7.500 revoluciones y un par motor de 25.6 Nm a 5.500 revoluciones, muchachos. Transmisión mecánica de 6 velocidades. Como lo dije anteriormente en otro video, esta moto se destaca más por su torque, porque es a 5.500 más que su potencia, pero para mí la moto se encuentra bien en cuanto a la configuración de su motor y para lo que ofrece y el concepto de esta motocicleta. Un concepto urbano. Claro que esta moto se puede viajar, andar en la ciudad, salir a robar en ella. Claro que se puede porque tiene un sillín, digamos, que está amplio para el conductor y también amplio para el copiloto. En cuanto a su velocidad máxima, como lo comenté en el video anterior, esta puede llegar a los 155 km por hora. Eso sí, los agarra en bajada y con el motor a tope. Si esta moto, opinión mía, llega a los 120 km por hora debajo de su máxima potencia con acompañante en terreno plano, para mí aguantaría para el caso mío, muchachos. Pero la velocidad máxima no tiene que ser un factor determinante para comprar esta motocicleta, porque su torque me parece muy bueno y mucho más para la geografía colombiana. Acá una tomita de la rojita porque está como abandonada, para que ustedes la puedan ver mejor. Por acá, sí, eso es como un rojo brillante. Por este lado tenemos acá el puerto USB, espero que se vea bien. En cuanto a su kit de arrastre, por acá miramos a ver si tiene esos cauchitos que están en la mitad. Así los tienen, no sé si ustedes los alcanzan a ver. Es una cadena ordenada. Me faltaba esta cara del motor, porque aquí está incómodo un poquito grabar. Aquí vemos que, a ver, ¿para qué enfocamos? Lo de las 6 velocidades. También cuenta con sensor en el soporte lateral con apagado de motor, amigos míos. Una toma más cerca acá al cilindro para que ustedes vean los acabados, vean la pintura. Vamos por aquí esa parte del motor nuevamente para que ustedes lo puedan ver mejor, muchachos. Me quiero acercar bien, a ver si esto enfoca bien para que vean los terminados. Pues se ve bien, un buen acabado, se ve como de calidad, no se puede negar. Pero lo que sí más me gusta de esta Arraca moto es la pintura. Qué pintura tan bonita esa hijo de madre moto. No sé si se enfoca bien ahí, pero es que está muy bonita la pintura. Y con ese tipo como de perlado, sino con el sol brilla mucho más. Amigos, su tablero LCD con iluminación invertida, información más que necesaria para la conducción, donde tenemos indicador de revoluciones, testigo de marcha en granada, nivel de combustible, la hora. Menos mal, a mí sí me gusta que un tablero traiga la hora, pues en mi caso. El velocímetro, un testigo de la pata abajo o soporte lateral. Acá tenemos lo que ya hace el odómetro. Acá tenemos 2 botones. Pasamos acá en trip A, trip B. También tiene testigo de consumo de combustible, consumo instantáneo de combustible, voltaje de la batería. Pues está completo el tablero. Acá tenemos testigos independientes para las direccionales. Quiere decir, para la izquierda y para la derecha. Y acá están lo que son las estacionarias. Testigo del ABS, testigo de luz alta, el check engine, testigo de neutra. Esos 2 testigos son del control de tracción. Acá está funcionando, se prende con el embrague. Ok. Iluminación, amigos, completamente LED, menos mal. Direccionales en LED. Es que así tiene que ser una moto foliadita con todos los juguetes. Aquí otro tomita a ver, para que vamos bien la iluminación, las altas, las bajas. Y vamos a mirar la parte de atrás. Me oprime el freno, porfa. ¿Esta es la parte de atrás? Ok.
Esta moto ya está listada, está lista para entrega, entonces por eso se pudo prender. Acá pueden escuchar lo que es el motor. Acá tengo un compañero que mide 1.75. Ahora coloque el pin al suelo para saber cómo llega, por con esa estatura llega sobrado este muchacho, 1.75, no queda, mejor dicho, más que suficiente. Y otro detalle, vea, esta moto como ya está para entrega, tiene llantas Diablo Rosso número 3. Acá mismo se las cambian, ellos tienen acá pues digamos que el inventario o las referencias para esta motocicleta y con sus mismas medidas. Bueno amigos, aquí con ese solazo, pero bueno, la moto se ve mejor así. Pasemos a su precio. La garantía de esta moto, 2 años o 20.000 kilómetros, lo primero que suceda. Su precio, 19.990.000 pesos colombianos. Por acá dejo el precio en dólares, precio de página. Y ya esta motocicleta lista para entregar acá en este punto de Honda Dream en la ciudad de Manizales, más o menos en 21.300.000 pesos colombianos. Este precio es de lanzamiento, ¿sí? Podría subir más adelante. Todavía no se ha confirmado bien esa noticia, también depende de cómo las consigan las próximas unidades por el tema del dólar también. Por ahora, a este precio que digamos que para muchos estará bien, para otros estará caro, pero ese es el precio de esta Honda CB300F Twister, que a mí me gustó el tipo de motocicleta. ABS doble canal, barras invertidas, control de tracción, embrague antirrebote, está bajita, está liviana, yo así me la compraría. Uy, no, queda no bien, queda no como esta motocicleta. Muchachos, ¿ustedes qué opinan de esta motocicleta, de la Honda CB300F? Opinen, comenten, qué les gusta, qué no les gustó. Me gustó mucho el tema del azul, porque es un azul mate, pero cuando le da el sol se estella o se resalta ese perla a la motocicleta. Amigos, por favor den su like, comenten, compartan y nada, les agradezco por su tiempo, bendiciones.